Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos hablando de un tema maravilloso ahora al hablar de Gedeón, desde el capítulo 6, ¿verdad? Del capítulo 6 comenzamos nosotros a hablar de Gedeón, 6, 7, 8, ahora estamos en el colofón del capítulo 8 del 22 en adelante, que nos está haciendo como una síntesis. Y decíamos que es la clave de lectura, la llavecita para entender todo lo que significa el accionar de Gedeón. Y que el pueblo y entusiasma y después de las victorias, después de los triunfos, todas estas narraciones maravillosamente narradas, contadas por el autor sagrado, ahora llegamos a un momento de conclusión, ¿verdad? Del colon de toda esta historia. ¿Y hacia dónde nos lleva? Y justamente el pueblo que se acerca y le dice a Gedeón: Ore, roipotá, de reñemoí, tendotaisharam. Queremos que seas nuestro rey. Queremos que seas nuestro jefe. Bueno, hasta cierto punto, bueno, podemos aceptar, bueno, ver, y podemos decir, bueno, Ibaleco, hay gatuña muy ave porque mostró destreza, mostró capacidad. Bueno, hasta ahí tal vez podemos aceptarlo, ¿verdad? Pero después le dice y continúa, y después queremos que sea tu hijo, y después de vos queremos que sea tu nieto. Epiopea Jesús se dio. Y entonces aquí ya enseguida hay una respuesta de Gedeón, pero enseguida, sin dudar, ¿verdad? Gedeón le dice directamente: yo no seré su jefe. Yo no me voy a prestar primeramente a esas cosas. Bueno, eso ya es una decisión suya, pero porque él sabe, y después va a decir, porque es el Señor quien debe ser su jefe. Y por eso que decíamos que aquí entonces el autor sagrado está utilizando como clave de lectura esencial de lo que nos quiere enseñar y de lo que nos quiere transmitir, es que Dios es verdaderamente el rey, el jefe. No nos olvidemos que esto se está escribiendo más o menos entre el año 500, por decirlo de esa manera. Después de una experiencia tan negativa, en donde casi todos los reyes se ponían en lugar de Dios, casi todos los famosos tendotá, ayeva, se ponían y pensaban que son ellos los que cambian el mundo y cambian la historia. Y sin embargo, por eso en muchos pasajes, en muchos lugares de la misma palabra de Dios, encontramos que a pesar de que nosotros decimos, vamos escribiendo en renglones torcidos, sin embargo Dios eso escribe entonces de una forma recta. Quiere decir que Ñande Yara hoy Eva, ¿cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar?
qué es lo esencial para cada uno de nosotros, qué es lo esencial para la comunidad, para la iglesia, esa que está caminando. Y bueno, así entonces, la palabra rey aquí no es que se utiliza directamente, pero Gedeón como juez rechaza este título vinculado a un cargo hereditario, aceptando la realidad del poder. Sin embargo, no hay que dudar de que semejante redacción también que encontramos aquí nosotros nos ayuda, ¿verdad?, a cada uno de nosotros a entender, ¿verdad?, esta posición de Gedeón. Porque él después va a insistir, ¿verdad?, y va a decir, aquí hay algo más. Aquí nosotros entendemos, ¿verdad?, que el que dirige la historia es el Señor. No soy yo, dice Gedeón. Y él se hace luego cargo de esta realidad suya. Él mismo se hace cargo de la situación que él compara y dice, no, yo no les voy a llevar adelante porque es Dios el que dirige la historia. Yo no seré, ¿verdad?, su jefe. Ni tampoco lo será mi hijo, ni tampoco mi nieto o mis nietos, ninguno. Esa será una decisión después posterior, ya ¿verdad?, que ellos vivan su historia, que ellos vivan su contexto histórico. Miren que estamos con el libro del Antiguo Testamento y miren cómo están pensando y cómo se piensa desde Dios. Una reflexión profunda. Quiere decir que ellos también ya llegaron y se dieron cuenta que es importante el hecho de que la misma comunidad, la misma iglesia se dé cuenta de su realidad. En este famoso documento, el segundo documento, ¿verdad?, que tuvimos en América Latina, primero fue el de Río de Janeiro, de los obispos, las conferencias episcopales, ¿verdad?, de América Latina. La segunda fue de Ecuador, ¿verdad?, que se hizo, Colombia se hizo, que es el de Medellín, famoso de Medellín. Hay un documento que se llama el documento, ¿verdad?, de Medellín. Au Pepe Ñandela ya leeno, mirá que estamos en el año 69 y por lo tanto ustedes conocen que en ese tiempo había muchas presiones contra la comunidad, contra la iglesia, querer dividir verdaderamente al pueblo. Todas estas cuestiones, estos programas de Rockefeller famosos, hay que dividir el estilo, ¿verdad?, imperialista, el estilo de los imperios romanos. Divide y reinarás. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Francisco volverá a celebrar el miércoles de ceniza en la Basílica de Santa Sabina. El año pasado tuvo que hacerlo en San Pedro a causa de la pandemia. De hecho, la última vez que se vio a Francisco caminando en esta procesión fue en febrero de 2020, cuando en Italia se estaban detectando los primerísimos casos de pacientes positivos al COVID. La ceremonia del miércoles de ceniza en Roma suele comenzar con una procesión que simboliza el camino interior hacia la conversión personal que la Iglesia invita a recorrer en este periodo. Se hace desde la Basílica de San Anselmo y termina en la Basílica de Santa Sabina, en el Monte Aventino. Que Francisco tenga pensado participar de nuevo es señal de que está manteniendo a raya los problemas de rodilla y de que su agenda está volviendo a la normalidad. El fenómeno de Guadalupe marcó un antes y un después de la evangelización en México y en todo el continente americano. Ahora, con la vista puesta en el jubileo de 2031, por los 500 años de las apariciones, la Pontificia Comisión para América Latina confía en este legado para recuperar la cohesión social. Guadalupe en el siglo XVI fue el factor fundamental a nivel empírico, no solo de fe, sino empírico, de una manera sociológicamente identificable. María de Guadalupe ayudó a reconciliar a dos pueblos enemistados. Al arrodillarse juntos ante la misma imagen, indios y españoles se fusionaron como pueblo y ese modelo de reconciliación puede volver a ser eficaz. Hoy, y es nuestra gran apuesta en la Comisión para América Latina, María de Guadalupe no solamente es una devoción para la vida privada, sino es un programa para reconstruir el tejido social, para ayudar
a que desde el fondo del corazón, con conversión cristiana sincera, podamos contribuir a que nuestras sociedades no se violenten. El hecho de que Juan Diego, un laico de condición humilde, fuera la persona que lleva el mensaje de la Virgen al obispo, aporta más actualidad a un mensaje de hace 500 años. El acontecimiento guadalupano nos recuerda que Dios, por lo general, escoge a los últimos, a los más débiles, a los que se sienten sin fuerzas e incapaces, para hacer más explícito que Él es el que actúa a través de esos medios para transformar el mundo. Quedan 9 años para el jubileo, pero Rodrigo Guerra López piensa que ya es el momento de comenzar un recorrido que ayude a toda la Iglesia de América Latina. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El quinto vicio capital es la gula. ¿Y qué es la gula? La gula es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida, con la bebida. Y este deseo puede ser pecaminoso de varias maneras. Una primera manera es comer o beber muy en exceso de lo que el cuerpo necesita. Lo primero. Segundo es cortejar también el gusto con ciertas clases de comidas, a sabiendas que va en detrimento de nuestra propia salud. Un tercer criterio para conocer si es gula es también cuando consentimos ese apetito por comidas o bebidas costosas, especialmente cuando una dieta lujosa está fuera del alcance económico. Un cuarto criterio es el comer o beber vorazmente, ¿verdad? Dando más atención a la comida que a los que están compartiendo conmigo ese momento de encuentro. Un quinto criterio que nos hace entender a ver si estamos en la gula es cuando se consumen bebidas alcohólicas hasta el punto de perder el control total de la razón. O sea, yacaú, la intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón. Eso es un pecado mortal, eso es gula. Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer para vencer este pecado capital? La templanza, esa es la palabra, templanza, es decir, moderación en el comer y en el beber. Esta es una de las virtudes elementales y fundamentales
vence al pecado capital de la gula. Y esta virtud de la templanza conduce también a evitar toda clase de exceso, el abuso de la comida, el abuso del alcohol, el abuso del tabaco, el abuso incluso de las medicinas. Quienes, por ejemplo, en estado de embriaguez o por aflicción inmoderada, de velocidad, por ejemplo, en un vehículo, ponen en peligro la seguridad de muchas personas y también la seguridad propia de su vida. Imagínense en el mar, en la piscina, en el aire, en lugares donde nosotros nos encontramos alcoholizados. Ciertamente que es un peligro para los demás y también es un peligro para nosotros mismos. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre.
Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estábamos hablando nosotros de todo lo que significa esta palabra de Dios y esta narración desde Gedeón, el pueblo que quiere poner como rey, que quiere poner al frente a su tendotá, ¿verdad? Que decíamos, ¿verdad? Anteriormente, en los cursos anteriores, nuestras reflexiones anteriores, que no están mal, ¿verdad? Porque es el pueblo, es la democracia, ya eso es entre comillas, que busca, que piensa, es una iglesia, es una comunidad. Pero después sigue y dice, anderireña, maitalandera, oveña, maitalandera, nieto. A ver, no continuar, pero capaz de la hija, peariña, maitalandera, nieto, a ver, de tataranieto, allá es. ¿Entienden? Pero sin embargo, aquí no. Aquí verdaderamente se habla de una justicia, pero dentro de la comunidad. Es una comunidad que tiene que actuar, una comunidad que tiene que ser capaz entonces de llevar adelante su propia vida y su propia historia, dentro de su contexto histórico. Y bueno, y por eso la respuesta que tenemos, y este es lo lindo que encontramos en la respuesta de Gedeón, le dice, "She, yo no me voy a prestar a eso, yo no me voy a prestar a eso". Entonces, rechaza Gedeón este título vinculado a un cargo hereditario. La monarquía, de cierta manera, era un cargo hereditario. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que ir entrando. Ya llegaremos después a profundizar un poco más, pero tenemos que saber que dentro de la historia bíblica nosotros encontramos dos tendencias. La tendencia de aquellos que quieren la monarquía y la tendencia de aquellos que no quieren la monarquía. Entonces hay como una separación, hay como una división. El autor sagrado lo que quiere es decirnos que la institución de por sí tiene que organizarse, que es lo esencial y lo fundamental para una organización. O sea que siempre ya veré cómo andan la tendotá, siempre ya veré cómo andan la mábala, ñemoía, peñandera en ondepe, o güero guatajama, peñandera jata a peponare, a peñandera jata a ser dignos, como personas a realizar, ¿me entiendes? Acá esa es la institución, pero no acepta, y por eso que el autor sagrado y pone bien aquí, yo no acepto que eso sea de por vida. Es decir, aquí hay que ir mirando. A pesar de que estamos en el Antiguo Testamento, es un pensamiento demasiado amplio, ¿verdad? Demasiado abierto. O sea, dejándole en manos del pueblo, de la gente, a decidir sobre su propia vida, a caminar de acuerdo a los valores y principios de su propia vida, y sobre todo a resolver situaciones problemáticas de ese tiempo en el que está viviendo. Bueno, entonces no hay que dudar de que semejante redacción es una redacción tardía, esto que nosotros encontramos aquí. Supone conocida la experiencia de la monarquía y la mirada crítica que se dirige sobre esta institución. Pepillaba. Entonces aquí, si comienza ya el autor sagrado a decir, no, aquí no serás tú, no será tu hijo y no será tu nieto, sino que aquí será Yahvé, el verdadero rey, el que va a llevar adelante. Entonces quiere decir que ya había una experiencia. Y claro, estábamos diciendo que estamos por el año 500 antes de Cristo. Y en el 586 ellos habían sufrido una debacle, pero tremenda, con el famoso exilio. Y desde ahí comienzan a reflexionar y dicen, jamás la culpable, va ereñandeña y me goave. Y uno, si es un poco inteligente, comienza a mirar y comienza a darse cuenta, es porque ellos
Más bien se regían simplemente por una monarquía, por un rey, por lo humano. Y entonces ahora, para corregir esta situación, dicen, no, el que verdaderamente va a reinar es Dios. Dios el verdadero rey. Entonces esta petición se articula también con el conjunto del libro, especialmente como contrapunto a la historia de Abimelech. Abimelech, Abi, mi padre, Abimelech, rey. Mi padre es rey, Abimelech. Pero también en tensión con los capítulos 17 y 21. Acompasados por el estribillo, en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que quería. Bueno, estas son las contraposiciones, ¿verdad?, que encontramos aquí. Por una parte es, mi padre es rey. Ese ñandeña y cotereina ave añamoyana tendo taisharam, que nos ayude, que nos dé la fuerza para seguir adelante. Pero al mismo tiempo también entendemos que hay muchos que son acusados en todo caso, porque no están llevando bien de acuerdo a esa voluntad de lo que Dios quiere, esa organización y esa formación de la comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Qué, cuántos y cuáles son los dogmas de la Iglesia Católica? Entendemos por dogma una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral que ha sido revelada por Dios, ciertamente, y que es transmitida desde los apóstoles ya a través de la Escritura, ya a través de la tradición de la Iglesia, es decir, de la comunidad, y que es siempre propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles. Brevemente, digamos, ¿qué es el dogma? Puede ser definido como una verdad revelada, definida por la Iglesia, es decir, definida por la Iglesia. Las revelaciones privadas no constituyen dogma y algunos teólogos bíblicos incluso limitan la palabra definida a doctrinas fijadas solemnemente por el Papa o por un concilio general también. Mientras que una verdad revelada se convierte en dogma,
aun cuando sea propuesta por la Iglesia por medio de su magisterio ordinario o también por su oficio de enseñar. Recordemos que la Iglesia es maestra y entonces tiene esta característica tan importante de enseñar. Ahora, el concepto de dogma abarca una doble relación, con la revelación divina y con la enseñanza autorizada de la Iglesia. Por ello, un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura también, sobre la cual no puede flotar ninguna duda. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por decisión conciliar. Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica. Y cualquier católico está obligado a adherirse a ella. Aceptar y creer en los dogmas es una manera irrevocable. La Iglesia Católica proclama la existencia de muchos dogmas. Dogmas siendo 44 el número de sus principales dogmas. Ellos están subdivididos en 8 categorías diferentes. Los dogmas sobre Dios, los dogmas sobre Jesucristo, los dogmas sobre la creación del mundo, los dogmas sobre el ser humano, los dogmas marianos, los dogmas sobre el Papa y la Iglesia, los dogmas sobre los sacramentos y los dogmas sobre las últimas cosas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Cuando miro atrás, solo puedo ver tu fidelidad. Todo lo haces bien. Cuando te elegí, no me equivoqué. Me has dado mucho más de lo que yo te entregué. Sé que me conoces como nadie lo hace. Sé que tú me amas de una forma inigualable. Hoy quiero agradecer por salir a mi encuentro, por darme vida nueva y estar en todo momento. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 Aunque a veces caigo, tu gracia me levanta. Cuando me voy lejos, tu amor es quien me alcanza. Siempre volveré a tu corazón, que me enseña a amar, regalándome su amor. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando este capítulo para mí simplemente maravilloso porque nos ayuda a entender que la Biblia no es simplemente entonces mirar angelitos o mirar sobre situaciones que están fuera de una realidad bien concreta, bien humana. Esto es lo que la palabra de Dios tiene de esencial y fundamental. Desde una reflexión, y ahí entramos en lo espiritual. La reflexión es la capacidad peñañamindu uayema, yay que veñan de puipeja yay cuá. Va ere pañande ya poña inha, va ere pañande ya guata se peisa lleva. Esa es la reflexión que te lleva a una espiritualidad cuando vos sabés y decís, vea la ñande yara hoy potala, hoy coche hewi, allá. Se llamando más allá de dice tío, hoy cojan de gente, hoy cojan de hewi gente. Amba ese opea, hoy cojan de gente, opea que dicen de hina. Para que verdaderamente nosotros nos demos cuenta y asumamos nuestra realidad. Ahí está entonces, esa es la dignidad del hombre. Y entonces aquí decíamos que no hay que dudar de que esta redacción que estamos leyendo aquí supone una redacción tardía y supone que ya conocen la experiencia negativa de la monarquía. Y claro, porque si nosotros decimos del año 1000, que comienza con David, un poco antes, 1050, ¿verdad? Con Saúl, entonces esta monarquía que se viene, ahora ya estamos en el año 500. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que ellos fueron al exilio, esta experiencia tan negativa donde ellos concluyen y dicen, quiere decir que la añan de monarquía, quiere decir que la ñande tendo tacuera o ya po paquebrorei ñanderaja hoy me da tapere a operar en ñeinopeisa. Entonces ante esa situación ahora nosotros tenemos que mirar y tenemos que caminar. Entonces es una mirada crítica que se dirige sobre la institución de la monarquía. Aquí tenemos la mirada crítica sobre esta institución que de cierta manera siempre es importante, ¿verdad? Ahora, esta petición se articula también con el conjunto del libro, especialmente como contrapunto a la historia de Abimelech, capítulo 9, pero también en la tensión con los capítulos 17 y 21, acompañados por el estribillo. En aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que quería. Bueno, esto me parece que va a ser siempre lo esencial y lo fundamental para entusiasmar, animar al pueblo, a la gente, a que tome decisiones. Si ustedes miran en el capítulo que comienza luego ya, ¿verdad? 17, 6, en ese tiempo no había rey y cada uno hacía lo que quería. A ver, capítulo 18, 1, en aquel tiempo en que no había rey en Israel, a ver, continúa y mire, Yuhutape capítulo 19, 1, en aquel tiempo no había rey en Israel, cada uno, bla, 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 APB, la historia. Era muy de como encabezado, aquí nos falta una organización institucional dentro de la comunidad. Iglesia quiere decir justamente eso. Iglesia quiere decir una institución, una organización. Desde este lugar, de esta institución, entonces nosotros vamos a repensar nuestra propia vida. Desde esta institución es que nosotros vamos elaborando y diciendo, aquí hace falta algunos elementos que nos hagan vivir auténticamente, ¿verdad? Como cristianos, como seguidores del Señor. Bueno, y entonces aquí encontramos, ¿verdad?, esta frase famosa en que dice, en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que quería. Después en el 21-25 justamente va a terminar de esa manera, que cada uno, o ya polo ya posea, cada uno, hoy coiña cane, imagínense. Eso es lo que nosotros llamamos anarquía. Hay po porque shendañe, se libre de catoya pola ya posea. No, esa anarquía.
No es que yo pueda hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Sino que es una sociedad, siempre vivimos dentro de una sociedad. Y la sociedad pide dignidad, la sociedad pide respeto, la sociedad pide todo, ¿verdad? Porque es relación. Y entonces hacemos un camino comunitario. Y se nota que nosotros, es decir, nuestra esencia humana, nuestra esencia de personas, tiene esa tendencia comunitaria, esa tendencia del encuentro, se necesita. Y bueno, por eso Dios creó así, yo le digo siempre, ¿verdad? O sea, Dios nos creó de esta manera, que somos comunidad, somos comunidad. Dios mismo es definido, ¿verdad?, en la palabra de Dios como una comunidad. Entonces, estamos en nuestro derecho de preguntarnos si no tocamos aquí el núcleo teológico del libro, que retomará de manera más sapiencial el apólogo de Jotán en el 9, 7 al 15. Pero después entonces seguiremos hablando cuando entremos sobre eso. Vamos a mirar este segundo episodio ahora que sucede en este capítulo 8, colofón. Dice, este segundo episodio también con connotaciones teológicas, tiene sus connotaciones teológicas, es claramente mucho más negativo. Y vamos a ver entonces qué es lo que nos está diciendo y hacia dónde está apuntando. Y por eso es que tiene una clave teológica mucho más negativa. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy estamos leyendo la carta del apóstol Santiago. Leitmotiv, idea central: ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres? Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre, nos dice hoy el Señor. Hermanos, no junten la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Por ejemplo, llegan dos hombres a la reunión litúrgica. Uno va vestido y hasta con anillos en los dedos. El otro es un pobre andrajoso. Ven al bien vestido y le dicen: por favor, siéntate aquí en el puesto reservado. Y al otro, pobre, le dicen: estate ahí de pie o siéntate en el suelo. Si hacen eso, ¿no son inconsecuentes
inconsecuentes y juzgan con criterios malos? Queridos hermanos, escuchen, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para ser los ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Y así sigue, queridos hermanos. Upeavete en realidad lleva. ¿Cuántas veces hacemos acepción de personas? Porque pea y plata, porque pea y político, porque pea se ayuda, porque amo a lleva. Entonces, ¿qué lleva peico te me veare? Queridos hermanos, sin embargo, Santiago es muy práctico. Santiago nos dice, o eres cristiano, eres seguidor de Jesucristo, o no eres cristiano. El cristiano no puede hacer acepción de personas. Upeare oingo era el cristiano es siempre universal, es decir, abierto a todos, al rico, al pobre, al andrajoso y al bien vestido. Upea dice la palabra católico. Católico quiere decir que recibe a todos, queridos hermanos, porque dentro de la comunidad tenemos que vivir como Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 en adelante, que nos dice no hacer acepción de personas. Es decir, estar abiertos a todos. Y esto nos dice hoy Santiago. Santiago fue el primer obispo de Jerusalén. Y es por eso que Santiago es muy exigente también con su comunidad. Creer en Jesucristo. Aquí está el criterio. No hacer acepción de personas, vivir de acuerdo al Evangelio. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí
En 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941, gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubicuí y acompañó también con la construcción de los templos de Kukuo y Muyapel. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubicuí y la reparación del camino de Quindú a Ubicuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los tres pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubicuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los jueces. Estamos mirando cuáles son los elementos que tienen que ayudarnos, que tienen que fortalecernos a hacer nuestro camino también en cuanto a una organización. Hasta yo diría aquí de una manera institucional, ¿verdad? Una institución, una organización. Hacia dónde apuntamos, qué queremos, qué buscamos, ¿verdad? Y entonces hay un segundo episodio, también con connotaciones teológicas, que es claramente más negativo este episodio. Con los anillos de oro recibidos de Israel, Gedeón construye un efod que muy rápidamente se convierte en un ídolo. Eso es lo que nos dice, y por eso se volvió o es verdaderamente un peligro. Con todo esto, Gedeón hizo un efod y lo instaló en la ciudad. Todo Israel fue a prostituirse allí, delante del efod, que se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Recordemos que cuando estamos hablando nosotros desde la cuestión del exilio, nosotros estamos hablando también con una experiencia de un pueblo que hizo un camino. Y fue un camino que le llevó al fracaso, ¿verdad? Y por eso que de cierta manera también ahora está cuestionando la cuestión de la monarquía. Cuestiona todo lo que se refiere a ese tendotá simplemente que tiene que, entre comillas, pensar por todos y hacer que las acciones sean de acuerdo a lo que él dice y como él dice, ¿verdad? Entonces, mucha atención. Con los anillos de oro recibidos de Israel, ¿verdad? Gedeón construye un efod que muy rápidamente se convierte en un ídolo. Aquí viene el segundo elemento, el ídolo. Entonces, esa necesidad, ciertamente, de una representación por el sentido bien humanista, humano, real. Pero esto es esencial de la persona y es bueno, ¿verdad? Nosotros no somos pura razón o pura elucubración. Y entonces la formulación que nosotros tenemos aquí en el libro y ya en este colofón nos va indicando que lo esencial siempre será la presencia de un Dios que ama, que quiere a su pueblo, que lo acompaña, que busca lo esencial también, ¿verdad?, dentro de todo este caminar cristiano. Esto es lo que volvemos a encontrar nosotros en cada uno de los escritos. Ahora, si uno va a mirar y va a decir, bueno, esto se termina aquí, porque nosotros ahora queremos asumir ese verdadero liderazgo. Queremos nosotros llevar adelante esa verdadera formación del pueblo, etcétera, etcétera. Te
te quiero ver. ¿Por qué? Porque nosotros siempre de la palabra de Dios lo que estamos viendo esto es lo ideal. Upeixa la pepe ya ponas upeixa ñande ya pobana la ñaceseno haya ya poseno pe y pona mía. Da la ñandere cobepe manante, sino que también para la misma comunidad, porque estamos tendiendo hacia la comunidad. ¿Qué es lo que hace Gedeón? Y Gedeón justamente, al rechazar de cierta manera, él dice, no soy yo el que voy a quedarme simplemente con todas estas cosas, ¿verdad? Sino que lo mío es un aspecto, lo mío es una forma, ¿verdad?, de decir. Pero si es necesario, en este caso, y aquí está también lo importante del libro de los jueces, si es necesario, ya te ayudé. Vamos a lo principal, vamos a lo esencial, vamos a aquello que yo considero que no hará bien. Por eso fue la reflexión. Es una crítica, dijimos, ¿verdad? Es una crítica al aspecto organizativo de esta institución que le llamamos monarquía, ¿verdad? Es una mirada crítica que se dirige sobre esta institución. También nosotros esto encontramos en el 1 Samuel, ya es a mí entonces 1 Samuel capítulo 8, ¿verdad? Capítulo 8, 1 Samuel 8, 7. Vamos a ver un poco cómo se nos presenta. Este es el pedido, ¿verdad?, que se hace para que exista la monarquía como tal. 8:7 dice de esta manera: el Señor le dijo a Samuel, escucha al pueblo en todo lo que ellos te digan, porque no es a ti a quien ha rechazado. Me rechazan a mí para que yo no reine más sobre ellos. ¿Se dan cuenta entonces que aquí hay todo un caminar? Es hermoso, ¿verdad? Vamos a seguir reflexionando en el próximo curso bíblico. Vamos a mirar un poco sobre esta monarquía, cómo se va formando, cuál es el objetivo, qué es lo que desea verdaderamente Israel, mirando el contexto histórico, porque el contexto histórico es esencial y fundamental. ¿Verdad? La confrontación, la problemática que existía en ese momento dentro del pueblo y que ahora, evidentemente, se está queriendo subsanar, o mejor dicho, se está queriendo entender bien para enfocarnos a una realidad que nos ayude a todos a crecer, salir de todo lo que es ignorancia, salir de todo lo que es pecaminoso, salir de todo aquello que nos lleva simplemente a la destrucción de la propia dignidad nuestra, la dignidad humana. Muy bien, queridos amigos, les dejo hoy la bendición del Señor, que les acompañe, que les ayude, que les gobierne y sobre todo nos ayude también a nosotros, ¿verdad?, a gobernar nuestra propia existencia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.